¿Qué tal, amigos? Nuevamente sean bienvenidos a este su espacio Entre Todo y Nada, el espacio donde lo visible se cuestiona y lo invisible cobra sentido. Soy su amigo Jaciel y hoy te invito a cruzar conmigo esa delgada línea entre la lógica y lo inexplicable. En este su segundo episodio nos adentraremos a una historia que ha desconcertado a la medicina, científicos y creyentes por igual. Hablaremos de una mujer que sin formación médica formal realizaba procedimientos quirúrgicos con herramientas comunes y que aún así dejó tras sí muchos testimonios de sanación. Hoy hablaremos de la señora Pachita, un caso que no solo desafía la ciencia, sino que también muestra maneras de entender la realidad. Así que ponte cómodo, apaga la luz y acompáñame. Pachita, la curandera psíquica que desafió a la ciencia. En una pequeña habitación de la colonia Roma, una mujer abría cuerpos humanos con un simple cuchillo de cocina, sin anestesia, sin sangre y sin dejar cicatrices. ¿Quién fue Pachita? Nacida en el año de 1900 en Parral, Chihuahua, fue abandonada por sus padres y criada por un hombre afrodescendiente del que poco se sabe. Este hombre fue su mentor iniciático, quien le enseñó a mirar más allá de lo físico, a observar lo espiritual. Pachita participó en la Revolución Mexicana con las fuerzas de Pancho Villa. Imagínense a la joven Pachita con su rifle en mano en medio del caos de la guerra, aprendiendo que la vida y la muerte podían decidirse en segundos. También tuvo una etapa como cantante y cabaretera. Aquí nos muestra su versatilidad y su lucha por sobrevivir. Se dice que vivió en condiciones de pobreza antes de volverse famosa. Vivió en la completa marginalidad. Su biografía parece un espejo de México. Lucha, pobreza, música, magia y resistencia. Una vida marcada por la dureza, pero también la búsqueda de sentido. ¿Cómo realizaba las cirugías psíquicas? Paso a paso, en la habitación de Pachita, pacientes llegaban a la casa de las brujas de la colonia Roma en la Ciudad de México. Pachita tomaba su cuchillo de cocina común y oxidado. Abría el cuerpo sin anestesia. Posteriormente, extraía los órganos enfermos. Después, materializaba estos órganos nuevos y los colocaba para finalmente cerrar y sin dejar cicatrices visibles. Los testimonios. Los pacientes decían no sentir dolor y que la cicatrización era muy rápida. Imagínense estar ahí, viendo cómo Pachita abre un cuerpo con un cuchillo común y de pronto un órgano aparece materializado entre sus manos. Esto nos deja una reflexión. La crudeza del procedimiento contrastaba con la aparente ausencia de dolor. ¿Era su gestión, trance colectivo o algo más? Yo les pregunto a ustedes, ¿se atreverían a someterse a una cirugía de este tipo? Ahora
hablaremos de un elemento perturbador, el hermanito. Uno de los aspectos más inquietantes es que Pachita aseguraba que durante sus rituales no era ella quien curaba, pues afirmaba que el espíritu de Cuauhtémoc, el último Tlatoani mexica, tomaba el control de su cuerpo para realizar las intervenciones quirúrgicas. Pachita explicaba que la figura de Cuauhtémoc era su espíritu guía, lo cual nos deja las siguientes reflexiones. ¿Qué significa que el último Tlatoani mexica sea visto como sanador espiritual en pleno siglo XX? Y el siguiente cuestionamiento, ¿es un símbolo de resistencia cultural o un mito para dar legitimidad a sus prácticas? Durante las operaciones, Pachita entraba en trance, su voz cambiaba, sus gestos se transformaban. Decía que era Cuauhtémoc quien tomaba el control de su cuerpo. Les pregunto a ustedes, ¿era posesión, teatro o una conexión que aún no entendemos? El interés científico. Uno de los puntos más importantes es que Pachita fue estudiada por científicos reales. Uno de los más emblemáticos de interés científico es la relación entre Pachita y Jacobo Greenberg, neurofisiólogo mexicano, nacido en el año de 1946, especializado en el estudio de la conciencia y fenómenos como la telepatía. Greenberg fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia en la Universidad Autónoma de México. Su trabajo buscaba tender puentes entre la ciencia y el misticismo, explorando cómo la mente podía alterar la percepción de la realidad. El encuentro con Pachita. Greenberg conoció a Pachita en los años 70 y quedó impactado por sus rituales. Documentó decenas de sesiones en las que observó cómo realizaba operaciones con un cuchillo común, aparentemente materializando órganos. Según sus escritos, lo que presenció desafiaba todo conocimiento científico y lo llevó a replantear sus investigaciones, generando con ello la teoría sintérgica. Greenberg desarrolló esta teoría para explicar fenómenos como los de Pachita, en el cual propuso que existe un campo informacional que conecta todas las conciencias y que la percepción de la realidad depende de cómo interactuamos con ese campo. En este modelo, Pachita había logrado manipular ese campo para materializar órganos o alterar la materia. Aunque nunca fue aceptada por la comunidad científica, la teoría sigue siendo estudiada en círculos alternativos. La desaparición de Greenberg. En el año de 1994 desapareció misteriosamente y sin dejar un solo rastro. Su desaparición ha sido interpretada como un misterio ligado a sus investigaciones, aunque no hay pruebas concluyentes. Este hecho
reforzó la leyenda de Pachita, la idea de que quien se acerca demasiado a lo inexplicable puede pagar un precio. Nos deja este tema la siguiente reflexión. Greenberg representa el intento de la ciencia por explicar lo que parece imposible. Su historia añade un tono tipo thriller, un científico serio, un fenómeno inexplicable y una desaparición sin resolver, dejándonos los siguientes cuestionamientos. ¿Qué pasa cuando la ciencia se enfrenta a lo inexplicable? ¿Es posible que exista un campo que conecte todas las conciencias? La desaparición del científico Jacobo Greenberg fue casualidad o consecuencia de lo que investigaba. Milagro, sugestión, fraude. Los creyentes dicen que eran curaciones reales, que hay testimonios de recuperación, además de que existe fe como motor. Mas sin en cambio, los escépticos dicen que era una práctica pseudocientífica y que podría tratarse de sugestión, un efecto placebo o simplemente trucos de ilusionismo. Para ello nos deja la siguiente reflexión. La línea entre lo real y lo imaginado es delgada. ¿Qué pesa más, la evidencia científica o la experiencia personal? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que creen? ¿Que sea un milagro, una sugestión o fraude? ¿Cuál es el legado de Bárbara Guerrero? Pachita es una mezcla de saberes, representa la unión de la ciencia, fe, cultura indígena y misterio. Es una memoria colectiva, aunque su figura es polémica, sigue siendo recordada como un puente entre lo racional y lo espiritual, pero también tiene una influencia actual. Su historia mantiene viva en debates sobre conciencia, espiritualidad y el papel de los chamanes en la modernidad mexicana. También es mencionada en libros, programas de misterio y escritores como Alejandro Jorodowski. En conclusión, Pachita no solo fue una curandera, era un punto de choque entre la ciencia, la fe y lo inexplicable. Es la grieta incómoda que la medicina no logra explicar y donde la razón comienza a fracturarse, porque frente a ella los bisturíes eran sustituidos por cuchillos comunes y los quirófanos por habitaciones humildes. Y aún así, había testimonios de sanación. Entonces, surge una pregunta. ¿Era un fraude extraordinariamente bien construido o algo que simplemente no entendemos? Pachita representa algo más que lo paranormal. Representa la posibilidad de que nuestro conocimiento esté incompleto.
En un mundo que necesita certezas, ella ofrecía misterio. En una época que exigía pruebas, ella dejaba experiencias. Y eso la convierte algo más que en un personaje, la convierte en un fenómeno, un símbolo de lo que ocurre cuando la fe es tan poderosa y que desafía la lógica. Una lógica tan rígida que se niega a mirar más allá, porque al final no importa si crees en ella o no, lo verdaderamente inquietante es que hay personas que juran haber sido curadas. Bien amigos, pues hemos llegado al final de este segundo episodio, esperando que sea de su agrado, dejándolos con estos siguientes cuestionamientos. ¿Fue Pachita una auténtica practicante de sanación fuera de los márgenes de la ciencia o uno de los casos más complejos y enigmáticos de sugestión colectiva en el México contemporáneo? Pachita permanece como una incógnita, evidenciada de una forma de curación aún no comprendida o un caso paradigmático de construcción social del milagro. Esperamos sus comentarios. Nos vemos a la próxima.